¿Qué tal? Muy bien. Hoy en la clase de física vamos a aprender lo que es la medición de los sismos, ¿no? ¿Ustedes han llegado a sentir algún sismo? ¿No? Entonces los sismos son los movimientos que tiene la Tierra, ¿no? Pero cómo se producen, eso vamos a aprenderlo ya en lo que es geografía, ¿no? En lo que es física nos interesa cómo medimos los movimientos, ¿no? O qué medidores tenemos, o cómo lo clasificamos de repente. Entonces, en física vamos a aprender eso, ¿no? Entonces nos dice que la medición de sismos, la pregunta, la interrogante que nos hacemos es ¿cómo se mide un sismo? ¿Cómo saber, por ejemplo, ustedes han visto los noticieros que dicen, ¿no? Sismo de 3.2 en Loreto, sismo de en Chile, sismo de, o sea, varios números, dice. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese número? ¿Cómo saben? Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Nos dicen cómo se miden los sismos. Un sismo se puede medir utilizando las escalas de magnitud e intensidad, ¿no? Ahora vamos a ver qué es magnitud y qué es intensidad, ¿no? Como vemos en la imagen, vemos una casa que se está moviendo y esos tienen los grados, ¿no? Porque en los grados es lo que nosotros vemos la magnitud de cómo está o qué daños o la intensidad. Entonces esto vamos a ver. En la siguiente imagen tenemos las escalas de medición. Hay muchas escalas de medición, ¿no? Con aparatos increíblemente modernos, pero las más utilizadas son dos desde antiguamente, ¿no? Entonces es la escala de Richter, ¿no? Por ejemplo, magnitud de tal punto, de 4.5 en la escala de Richter, dice, ¿no? A veces incluso ya varía, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que a veces escuchamos en los noticieros, ¿no? Nos dice que en la escala de Richter, ¿qué es? Desarrollada en 1935 por un sismólogo americano, Charles Richter, ¿no? Entonces nos dice que mide la magnitud local de un sismo, ¿no? A través de ella se puede conocer la energía liberada en el hipocentro. Esta escala va del 1 al 9.5 grados, que es a veces hasta el 10, pero no, entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que el 1 es muy poco, 2, 3, 4. Según va aumentando la escala de Richter, es lo que nosotros vamos a ver cuánto se ha movido, ¿no? Entonces nos dice la magnitud del local, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, sale en la imagen, una casa, ¿no? Vemos aquí una casa, por ejemplo, ¿no? Acá están sus ventanas, ¿no? La casa clásica, ¿no? Estos son sus vecinos. De repente acá hay una casa mucho más grande, ¿no? De otros pisos. O de repente una fábrica, ¿no? Por acá vemos, ahí la cámara. Aquí, ¿no? Vemos otra casa también, ¿no? Otra casa acá, un portón, todo lo que quieras, ¿no? Los tres están bajo un mismo suelo, ¿no? Nos dice la escala de Richter que mide la magnitud del local de un sismo. Entonces, ¿cuánto en números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta el 9.5 es lo que mide. Otros autores dicen que hasta el 10, pero hasta el 9.5 es lo normal, ¿no? Entonces pasa un temblor, ¿no? Entonces pasa un temblor o sismo, ¿no? ¿Hasta cuánto de movimiento es? Porque ustedes no sé si han sentido que a veces solo mueve un poco, a veces ni siquiera lo sentimos, ¿no? Porque estamos en movimiento, estamos escuchando música, no lo sentimos, ¿no? Pero a veces sentimos muy fuerte. Entonces, lo que se mueve, la Tierra, va a medir esto. ¿Hasta dónde llega? 3 punto tantos. O si es mucho más fuerte, hasta acá ya es un poco más fuerte. O si no, que es leve, es para los primeros, ¿no? De acuerdo a la cantidad de movimiento, a la magnitud, lo que se ve es lo que que mide la escala de Richter, ¿no? Esta escala. Como le digo, los noticieros siempre van a decir, en Loreto ocurrió un sismo, como Loreto fue el epicentro de un sismo, de cuánto, de 3 punto tantos, de 2 punto tantos, dicen, ¿no? Entonces, en la escala de Richter, siempre te dicen eso. ¿Por qué? Porque esa es la medición de la magnitud del sismo, ¿no? Entonces, tenemos a otro, que es la segunda escala de medición, que es la escala de
Mercalli, ¿no? Entonces, Mercalli nos dice que desarrollada en 1902 por el sismólogo italiano Giuseppe Mercalli, ¿no? Mide la intensidad de un sismo. El Richter mide la magnitud, cuánto. Entonces, pero Mercalli mide la intensidad. Nos dice que es a través de ella que se miden los efectos y daños causados a diferentes estructuras. Esta escala se expresa con números romanos y va desde un grado de 1 hasta el 12. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí lo que es la misma casa, ¿no? Ustedes han visto que hay, por ejemplo, de casas que están solamente con ladrillo, hay casas que, por ejemplo, en la sierra que son con quincha, de repente en la selva con madera, ¿no? De acuerdo a lo que también a veces es la economía o lo que hay también, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí la intensidad. Ocurre un sismo, se mueve la tierra, ¿no? Y de repente vemos que se abre la pista, ¿no? Se abre la pista. O de repente vemos que los daños que ha causado es que este edificio, por ejemplo, no esté bien edificado y se cae esta parte, toda la mitad. Esto igual, se cae el techo. Entonces vemos que no solo es la magnitud que hemos medido, sino es la intensidad. Qué tan fuerte ha sido, qué tan intenso, como viene la palabra intenso, la intensidad ha ocurrido en este territorio, ¿no? Se llama, por eso, el Mercalli, ¿no? Mercalli se llama eso. Entonces, la escala de Mercalli nos dice eso, ¿no? Cuánta intensidad ha pasado en lo que es este sismo, ¿no? Se mide en grados desde el 1 en romanos hasta el 12 en romanos, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el número 12 en Mercalli. Entonces, por ejemplo, yo por lo menos que tengo recuerdo del 2007, que ha sido el sismo aquí en Ica, y no sé si sus familiares les han contado, ¿no? Que fue muy fuerte, ¿no? Ese es el que yo, por lo menos yo me recuerdo, y muchos, creo que de sus papás también se recuerdan, ¿no? Entonces, si bien ese sismo fue fuerte, a comparación, por ejemplo, en otros países donde que las estructuras están muy construidas, muy fuertes, están construidas por verdaderos ingenieros, ¿no? Al medir lo mismo, vemos que en otros lugares no pasó casi nada, pero en estos lugares donde a veces el papá, mamá, tío o un conocido construyen las casas, sí, estas de acá, ¿por qué no? Porque no tienen ciencia, no tienen de repente la física, hay conceptos previos que se tienen que utilizar para la construcción de una casa, pues se cayeron, vieron la gran cantidad de personas que fallecieron en ese momento. Entonces, en el sismo o terremoto, lo que pasó en Ica, ahí intervino lo que es la escala de Mercalli. ¿Por qué? Porque cuánto fue avasallador, como se dice, ¿no? Entonces, hubieron casas derrumbadas, hubieron pistas incluso que se habían abierto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Eso vemos en la escala de Mercalli. ¿Cuánta intensidad llegó a tener ese sismo para poder derrumbar las casas, para poder destruirlas, ¿no? O incluso lo que es el abrir también lo que es las pistas, ¿no? Es a veces bien vemos en películas, pero eso también pasa, eso también ocurre, que las pistas, la tierra también llega a abrir ligeramente, ¿no? Entonces, esas cositas siempre tenemos que saberlas, ¿no? Entonces vemos que las dos escalas principales son esas, ¿no? Escala de Richter y escala de Mercalli, ¿no? Entonces, esto también tienen que estudiarlo porque ya saben que va a venir en posteriores pruebas, ¿no? Entonces, vemos cómo la pregunta de oral es ahora que nos tienen que decir en la escala de Richter, ¿no? En cuánto se mide, ¿por qué es cuánto se mide? ¿No? Si se mide por números, cuánta cantidad de números, o si se mide de repente por números romanos, ¿no? O por grados. Entonces, eso es lo que tenemos. Los dos se miden por grados, eso sí sabemos, pero la escala de Richter, ¿de qué número a qué número va? Eso es lo que tenemos que saber. La escala de Richter, ¿de qué número a qué número va? Entonces, yo les acabo de decir que va desde tal número hasta tal número. ¿Hasta qué número va?
Y la segunda pregunta es la escala de Mercalli, que mide. ¿Qué mide la escala de Mercalli? Mide, hay dos cosas que miden cada distintas, ¿no? ¿Qué cosa mide la escala de Mercalli? Entonces vemos esas dos preguntas. La primera pregunta es la escala de Richter, va desde qué número hasta qué número, y la escala de Mercalli, que mide qué cosa mide la escala de Mercalli. Entonces, jóvenes, me mandan igual el audio con su nombre completo y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.